A la clase de psicología. Hoy tenemos un tema interesante que es la continuación con el tema de búsqueda de identidad. En este caso, búsqueda de identidad 2. Es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver.
Muy bien, estimados estudiantes, en breve vamos a observar la diapositiva, por favor. Esperamos unos segundos, por favor.
Buenas tardes, estimados estudiantes. Bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con el tema búsqueda de la identidad 2 con el autoconocimiento y autoestima. Tema muy importante que es la continuación de lo que habíamos visto en la clase pasada acerca de búsqueda de identidad número 1. Muy bien. En esta oportunidad nosotros tenemos aquí esta lámina en la cual vamos a meditar acerca de lo que estamos observando. En este sentido, nosotros vamos a reflexionar, como vemos, el por qué, dice la gente, se comunica de manera tan diversa. ¿A qué se refiere esa comunicación de manera tan diversa? Muy bien. Nosotros observamos ahí dos personas, de repente, un hombre, una mujer, una señorita que está con polo de color anaranjado y un señor que está con su terno o su camisa de color celeste. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Observamos que si nos fijamos un poco en sus rostros, al parecer hay una situación un poco de desaveniencia entre ambos, una situación de cierta discusión. Miren el rostro del hombre, como que está un poco acalorado, ¿no? Entonces hay una discusión de repente en ambos. Pero la forma que tienen ellos de comunicarse, quizás llevado un poco por la situación de repente en la cual gira en función al tema, es lo que ellos demuestran, esas actitudes a veces un poco alteradas.
Y luego observamos aquí otra, en la lámina observamos aquí un señor y una señora que están conversando también, pero la actitud más bien vemos de su postura, de su cuerpo, algo más relajado, una situación mucho más tranquila, mucho más pasiva, de un entorno agradable. Observemos unos segundos la lámina de aquí abajo de estas dos personas. Observamos ahí estas dos personas que más bien, más que un diálogo, es un enfrentamiento. Vemos que incluso uno de ellos está en el piso y entonces hay una situación ya de una postura, de una situación bélica, de una situación de conflicto, ya digamos que se han ido de las palabras, se han ido hacia la mano, ¿no? Entonces vemos ya una situación mucho más preocupante. Esto quiere decir, estimados estudiantes, que, como nos dicen en la lámina, el por qué la gente tiene maneras diversas de comunicarse. ¿A qué se debe que hay personas que ante una situación de conflicto se alteran y terminan de repente hasta lastimándose, agrediéndose, diciéndose palabras fuertes, etcétera? Luego nos hace otra reflexión con respecto que algunas personas se sienten superior a otras. Hay personas que se sienten de repente con el poder en la mano y terminan a veces maltratando, vilipendiando a otras personas a quienes consideran de repente que están por debajo de ellas. Esas actitudes, ¿por qué estas personas toman estas actitudes? ¿No? ¿A qué se debe esta situación? Muy bien, seguimos reflexionando y aquí tenemos otra figura en la cual dice, se dan diferentes respuestas a una misma situación, ¿no? Por ejemplo, las personas cómo tienden a resolver los problemas, cómo tienden a ver la situación problemática y las respuestas que dan frente a ello, ¿no? Por ejemplo, alguien le puede decir a una amiga, a una colega, a un familiar, no, bonito cabello. Ah, es por el champú nuevo, es una respuesta. No, bonito cabello, gracias. Bueno, las formas diferentes que uno puede responder frente a un mismo estímulo. ¿A qué se deberá todo ello? ¿Por qué tendemos esas formas de responder? Muy bien, entonces, estimados estudiantes, el tema de hoy día es autoconocimiento, autoestima, imagen corporal y comprensión de los demás, la comunicación y sus estilos. Ok, en este aspecto nosotros vamos a observar qué importante es realmente conocernos a nosotros mismos. A veces pensamos que nos conocemos y no siempre es así, ¿no? Eh, a veces nosotros creemos que vamos a responder de una manera u otra frente a un estímulo y de repente no es así. Por ejemplo, alguno dice, ¿tú si hubiera un temblor correrías? No, yo no le tengo miedo a los temblores. Sin embargo, hay un temblor y sale corriendo. Entonces, a veces no vamos a saber cómo reaccionamos, pero también de la misma manera, a veces no nos conocemos, digamos, en cuanto a nuestras actitudes o nuestras formas de responder en el entorno. Por eso es importante el autoconocimiento, ¿no? Por eso es importante la autoestima también. Y ustedes, aunque no lo crean, estos dos aspectos están muy relacionados, ¿no?
Y así, a su vez, este aspecto está relacionado con la imagen corporal y con la comprensión de los demás y la comunicación de sus estilos. Es decir, es una cadena, ¿no? Es una cadena, ¿no? De respuestas frente a este autoconocimiento o frente a la autoestima. Es por eso que vamos a ver nosotros en el autoconocimiento los aspectos a evaluar, por ejemplo, las aptitudes, que tiene que ver con el conjunto de las habilidades, que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con los valores y la personalidad. También vamos a ver el aspecto de la autoestima, ¿no? Que es agentes en la formación, como por ejemplo los padres, los otros significativos y la autoobservación. Entonces, esos puntos son importantes para nosotros reforzar la imagen corporal, ¿no? La imagen corporal que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, esa imagen corporal y la apariencia física, que muchos confundimos. Y además también vamos a ver lo que es la distorsión de la imagen corporal. Entonces, son puntos importantes que vamos a tratar a lo largo del tema de hoy día. Y también sobre la comprensión de los demás. Es decir, nosotros, para poder comprender a los demás, debemos haber desarrollado lo que se llama una competencia social. ¿Qué es una competencia social? Es una expresión constructiva de los sentimientos, ¿no? Es una expresión constructiva de tus opiniones. Y además, esa capacidad que tienes tú como persona de poder entablar una adecuada escucha activa, de la cual estamos últimamente fallando mucho. Saben que muchos de los conflictos que se dan es porque no sabemos escucharnos. Entonces hay un problema de la escucha activa en la cual debemos nosotros empezar a reflexionar para mejorar nuestra escucha activa y de esa manera vamos a mejorar también la comprensión de los demás. Y obvio tenemos que hablar. Cuando hablamos de comprensión de los demás debemos también de hablar sobre lo que es la empatía. La empatía fundamental, el saber ponerse en el lugar de la otra persona para poder comprender, el entender de que en algún momento tú puedas estar en esa misma situación y ser empático porque como dice el refrán, el mundo da vueltas, ¿verdad? Entonces esa capacidad de poder comprender a los demás, de ponerse en su lugar. Esa es la empatía que debemos trabajarlo como una competencia social en la cual es tan importante para poder nosotros llevar una vida en armonía con nuestros semejantes. Y la comunicación y sus estilos también tenemos que ver. ¿Sabían ustedes que hay diferentes tipos de comunicación? Diferentes estilos de comunicación, por ejemplo, el estilo pasivo, ¿no? El estilo agresivo y otros que tienen el mix del estilo pasivo-agresivo, el estilo asertivo. Entonces, vamos a hablar acerca de todos estos puntos importantes que va a desarrollar el tema de la búsqueda de identidad número 2, ¿no? Como fines didácticos se ha puesto 2 porque hemos subdividido en dos partes, puesto que el tema es bastante, complejo, bastante amplio. Muy bien. Entonces, en cuanto al autoconocimiento. En cuanto al autoconocimiento, nosotros debemos entrar en una situación de reflexión. Debemos preguntarnos, pero de manera reflexiva. Por ejemplo, nos podemos preguntar sobre si tenemos conciencia de nuestras propias características físicas, de las características cognitivas, de nuestras características también conductuales, de nuestras características sociales. También
nosotros debemos pensar en que cómo nosotros nos relacionamos con los demás. A veces hay personas que se relacionan con los demás y piensan que simplemente así está bien, de repente no reflexionan si lo hacen bien o no lo hacen o lo hacen mal. Entonces debemos nosotros tratar de reflexionar, ¿no? Cómo lo estamos haciendo. Por eso que el autoconocimiento es un proceso reflexivo, ¿no? Es un proceso reflexivo mediante el cual la persona va a tomar conciencia de sus propias características físicas, va a tomar conciencia de sus propias características físicas, va a tomar conciencia de sus propias características cognitivas. Va a tomar conciencia de sus características afectivas, de sus características conductuales y sus características sociales. Entonces, ese autoconocimiento es decir, reconoce la persona cómo se luce realmente. La persona tiene la capacidad de reconocer cómo piensa, ¿no? Y así va a darse cuenta si está bien o está mal. La persona va a reconocer cómo está, de alguna manera, relacionándose con los demás, cómo está actuando. Entonces, en ese sentido, también deberá identificar y valorar sus aptitudes, o sea, sus capacidades, sus habilidades, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades. También va a reconocer cuáles son sus valores, cuáles son sus características o sus rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por eso nosotros tenemos que pensar cuánto realmente nosotros nos conocemos, nos valoramos. Eso es lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Y para eso vamos a subdividirlo en algunas áreas. Por ejemplo, en las áreas de las aptitudes, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí un señor en forma figurativa que está sentado. ¿Qué está haciendo? Está reflexionando. ¿De qué está reflexionando? De sus aptitudes, es decir, sus capacidades. A ver, estimados estudiantes, les voy a dar 2 segundos para que ustedes reflexionen acerca de sus capacidades. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus habilidades intelectuales? A ver, piensen ustedes, ¿qué habilidades intelectuales te caracteriza? A ver. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vas a reflexionar sobre tus capacidades, tus habilidades intelectuales, tus talentos, ¿no? La clase pasada vimos sobre los talentos, ¿no? Que es aquello que destaca en ti y que lo haces sin mucho esfuerzo y que a comparación de los demás siempre tú tienes mayor facilidad para hacerlo, ya sean numéricos, verbales, etcétera. Tus talentos, tu destreza para realizar esas actividades específicas. Entonces, todo eso tiene que ver con el autoconocimiento, es decir, las aptitudes, las capacidades, las habilidades intelectuales, los talentos, las destrezas para realizar esas actividades específicas. Otro punto importante también tiene que ver con las motivaciones. A ver, estimado estudiante, ¿cómo van tus motivaciones, tus expectativas para el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Entonces, todo eso es importante, ¿no?
para tu autoconocimiento. Ahora te vas a percatar, a ver, ¿cómo está tu motivación? ¿Estás siempre optimista? Yo voy a ingresar, yo sé que puedo, lo voy a lograr, estoy estudiando todos los días. Esas motivaciones, si tú las tienes claras, entonces estamos hablando de que tienes un buen autoconocimiento de ti mismo, tus expectativas, cómo van tus metas, las metas que te has trazado de ingresar a la universidad, las metas que te interesan lograr, lo que te entusiasma alcanzar. Entonces, tú tienes claro ya tus metas, tienes claro el entusiasmo para lograr tus objetivos, tienes claro cuáles son tus deseos realmente, entonces eso es parte de las motivaciones. Y si tú tienes claro todo ello, entonces estamos entendiendo que sabes cuáles son tus motivaciones y eso es parte de tu autoconocimiento. Otro aspecto importante dentro del autoconocimiento son los valores. Los valores porque guían el comportamiento y se expresan a través de los juicios y acciones. Entonces, los valores son importantes porque ya que cuando uno tiene un valor es una base de las creencias, en lo cual tú vas a considerarlo como algo valioso e importante en la vida. Y esos valores son como el eje que te va a llevar hacia una dirección o a otra. Entonces, ¿cómo van tus valores? ¿Tú sabes cuáles son los valores que te caracterizan? A ver, dime dos valores que sobresaltan más en ti, que sobresalen más en ti en forma interiorizada para ti. Respóndete a ti mismo, no es necesario que escribas por el chat, es algo personal. Muy bien, ok. Entonces, aquí tú debes tener claro cuáles son tus valores, esa es parte de tu autoconocimiento. También tu personalidad. En cuanto a tu personalidad, tú tienes que pensar cuáles son tus rasgos cognitivos. Cuando hablamos de rasgos, estamos hablando de características, el conjunto de tus características, lo que más te caracteriza en tus rasgos cognitivos, cuáles son lo que más te caracteriza en tus rasgos afectivos y también en tus rasgos conductuales, ¿no? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo se da esa conducta? Y tus principales tendencias, ¿no? O cuál es tu forma de expresarte, ¿no? Entonces, esas características tú las debes tener claro en cuanto a tu personalidad. Entonces, las áreas que nosotros tenemos en el autoconocimiento son las aptitudes, que tienen que ver con las capacidades y las habilidades intelectuales, las motivaciones, que tienen que ver con tus metas, tus objetivos a alcanzar, tus valores, que es lo que guía tu comportamiento a través de tus juicios de acción, de tus creencias, y tu personalidad, que son tus rasgos cognitivos, afectivos y conductuales permanentes, ¿no? Que te caracterizan obviamente a ti como persona. Entonces, si tú tienes todo claro, entonces estamos hablando de que tú tienes un verdadero autoconocimiento. De lo contrario, habría mucho que trabajar, puesto que el autoconocimiento permite a la persona comprender y autorregular sus propias emociones. Permite a la persona ir definiendo su sentido de vida o el propósito de su existencia. Permite a la persona a que tenga esa capacidad de poder ponerse en el lugar de otros y comprender a la otra persona y eso pues tiene que ver con lo que se llama la empatía. Y también afrontar esos retos. Por ejemplo, ingresar a San Marcos es un reto, ¿no? Y tú tienes que aprender a afrontar esos retos. Eso es parte de tu autoconocimiento, porque si tú tienes autoconocimiento, sabes que has hecho un sinceramiento acerca de tus habilidades, tus destrezas y sabes que te falta potenciar alguna de ellas. Entonces, gracias a ese autoconocimiento, tú vas a proponerte mejorar tus logros y tus objetivos. Entonces, es importante el autoconocimiento, porque el autoconocimiento nos va a permitir que nosotros podamos autorregular nuestras emociones, nos va a permitir darle un sentido a la vida,
un propósito a nuestra existencia, nos va a permitir favorecer la empatía, a proponernos en confiar nuestros objetivos y también afrontar los retos y las adversidades. Entonces, este conocimiento, como se dan cuenta, es sumamente valioso porque al final de todo ello también nos va a permitir tomar decisiones que favorezcan estos objetivos. Por lo tanto, debemos reflexionar, estimados estudiantes. La reflexión es muy importante. Si no reflexionamos, no tenemos esa postura de reflexionar sobre nosotros mismos y no ampliamos nuestros conocimientos, no vamos a poder, pues, mejorar como personas, como seres humanos, ¿no? Entonces, ampliar nuestro autoconocimiento, así vamos a poder más bien alcanzar una mayor influencia y autonomía en todo lo que corresponde a nuestros planteamientos de vida, a nuestros objetivos de vida, a nuestras metas de vida. Vamos a poder mejorar nuestra forma de actuar y vamos a aprender también a tener un mayor autocontrol y responsabilidad de nuestros actos. Entonces el autoconocimiento nos lleva a este proceso reflexivo para mejorar y ser mejores seres humanos y que tener mayor capacidad en nuestro dominio cognitivo, afectivo, socioemocional, etcétera. Por eso es muy, pero muy importante el autoconocimiento y para eso debemos trabajar día a día para ser mejores personas y conocernos a nosotros mismos. Ahora hablemos acerca de la autoestima. La autoestima es muy valioso en un ser humano, en una persona, porque la autoestima es la evaluación que el individuo hace y que generalmente el individuo tiene ese autoconcepto de sí mismo, ¿no? La autoestima generalmente se mantiene pues como producto de cómo la persona se valora a sí mismo. Entonces, la autoestima expresa pues una actitud tanto que pueda ser de aprobación o desaprobación, porque cuando hablamos de valorar, ¿no? Puedo valorar algo bueno o puedo valorar que algo es malo. Entonces, igualito, en la autoestima, las personas tienden a valorarse, pero en esa valoración puede ser que tenga una actitud de aprobación consigo mismo o también de desaprobación personal. Es decir, que la autoestima nos va a permitir indicar la medida en la que el sujeto se siente capaz, en la que el sujeto se siente importante, cuánto el sujeto se siente exitoso o valioso. Entonces, la autoestima es la evaluación que el individuo hace y que generalmente mantiene con respecto a sí mismo. Muy bien. Nos dice, producto de la valoración de nuestra manera de ser, comportarnos, rasgos corporales y carácter, ¿no? Entonces, la autoestima, como una especie de vivencia psicológica, es parte de la naturaleza social humana, no se impone, ¿no? Se desarrolla a partir de la interacción social. Entonces, todos nos, debemos trabajar esa autoestima, debemos desarrollar ese nivel de autoestima, ¿no? Para que pueda ser una autoestima suficiente, una autoestima óptima, adecuada, ¿no? Porque la autoestima tiene niveles, ¿no? En la cual puede ser una autoestima suficiente, como también puede ser una autoestima deficiente. Puede ser una autoestima negativa, como puede ser una autoestima positiva. Entonces, es importante esa interacción sana con todos estos elementos que son parte de la interacción social para que nosotros podamos tener una buena autoestima, una autoestima adecuada. Cuando hablamos una buena autoestima, correlaciona significativamente con una buena salud mental. Cuando tú tienes una buena autoestima,
mejora tu salud mental. Es el símil del sistema inmune, ¿no? En el aspecto biológico. Es decir, miren, estimados estudiantes, algo muy importante. Si tú te valoras, te quieres, te amas a ti mismo, te respetas a ti mismo, entonces tu salud mental va a estar ok. Pero si tú te autoflagelas, si tú te ofendes a ti mismo, si tú te sientes incapaz, si no te aceptas tal cual eres, si no, digamos, te sientes capaz, entonces no te amas a ti mismo, entonces esa autoestima va a debilitar tu salud mental. Por eso es importante trabajar la autoestima. Eh, Básicamente podremos llegar a decir que el autoestima es de alguna manera el factor protector que favorece nuestro bienestar psicológico. Es decir, si nosotros tenemos una autoestima óptima, adecuada, vamos a estar bien psicológicamente. Vamos a tener una salud mental fundamental para poder desarrollarnos como personas. Va a favorecer nuestro bienestar psicológico. Entonces, si yo pienso eh, que, que, que soy una persona valiosa, me considero como tal, voy a actuar también como tal. Me voy a sentir bien conmigo mismo. Si por el contrario pienso, o sea, no me acepto, no me valoro, pienso que soy incompetente o que soy menos que los otros, pues nunca me van a aceptar como soy. Me voy a sentir desolado, ¿no? Entonces estamos viendo nosotros qué importante es amarse a sí mismo, qué importante es respetarse a sí mismo, quererse, valorarse. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo así se produce, pues, la autoestima? ¿Cómo se ha formado la autoestima, verdad? Nos podemos preguntar qué hace diferente que una persona, por ejemplo, tenga una baja autoestima y otros tengan una autoestima óptima. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que sucede? Muy bien. Entonces, ahí tendríamos nosotros que preguntarnos y ver que existen agentes importantes en la formación de la autoestima, que no estamos solos, existen otros agentes, ¿no? ¿Cuál es el primer agente socializador? El primer agente que nos va a ayudar a formar nuestra autoestima, ya sea una autoestima óptima, una autoestima baja o una autoestima exagerada o muy alta, son nuestros padres. Son los primeros y los más importantes agentes en la experiencia de sí mismo. Nuestros padres, nuestra familia. Entonces, ellos van a ser los agentes en la experiencia de sí mismo. De sí mismo. El niño, cuando se siente amado, valorado, respetado por sus padres, se siente contento, es un niño feliz, es un niño que se percibe a sí mismo como un digno de amor, ¿no? Su infancia se da de una manera adecuada, se siente capaz, se siente seguro, ¿no? Entonces es durante la infancia y la niñez el pilar, la base fundamental donde la familia sí o sí debe construir la autoestima del niño, del sujeto. Es desde la infancia. Entonces, eso implica que si los padres fallan en inculcar el amor propio al hijo, haciéndolo sentirse querido, amado, respetado, valorado, entonces ese niño hay una tendencia a que pueda desarrollar una baja autoestima. Es decir, sentirse disminuido, sentirse incapaz de ser amado, incapaz de ser respetado, incapaz de ser valorado. Entonces los padres pueden tanto eh, potenciar esa autoestima o minimizarla.
Y también tenemos otros agentes importantes en la formación de la autoestima, que vendrían a ser nada menos que los otros significativos, ¿no? Los otros significativos. ¿A qué se refiere con los otros significativos? Se refiere pues que el niño, ¿no? Por ejemplo, para el niño es trascendente la opinión, ¿no? La opinión acerca de su persona, de sus compañeros, de sus amigos, así también como los individuos son importantes también para él, ¿no? Pero vemos que para él es importante lo que opinan o digan sus amigos. Si es que en este sentido los amigos no son personas afectuosas, sino más bien viven atormentando al, al sujeto con apodos, con insultos, va mellando su valoración, su autovaloración, su autoestima en su compañero. Entonces, los otros significativos eh, realmente son estos compañeros, estos amigos que tienen alguna postura frente a él, ¿no? Ya sea una situación de, digamos, de respeto o también de rechazo. Y esto lo va a marcar. Otro agente importante en la formación de autoestima, por ejemplo, es la autoobservación, ¿no? La autoobservación, o sea, el sujeto se observa y se acepta o no se acepta, o se rechaza o no, y eso es parte de su autoestima, porque la persona se analiza, va percatándose y tomando conciencia de sus características, del reconocimiento o de la crítica que recibe, ¿no? Y de cómo su conducta va a influir en sí mismo y también en los demás. Entonces, vemos estos agentes eh, importantes en la formación de la autoestima. También tenemos nosotros áreas de manifestación, áreas en donde se expresa la autoestima. Tenemos el área cognitiva, pensamientos, ideas y creencias sobre sí mismo, del mundo y el futuro. Entonces, estas áreas son importantes porque se va tejiendo a lo largo de su desarrollo, ¿no? Cómo va construyendo la persona sus creencias, pero esa creencia que él tiene de sí mismo, esta creencia que él la va a asumirla como una verdad, ¿no? Por ejemplo, yo soy bueno, soy capaz, soy responsable y yo sí puedo. Entonces, esas creencias, esos pensamientos, esas ideas sobre sí mismo, sobre su mundo, sobre el futuro que lo depara. Pero si esta persona tiene mellado su autoestima, sus pensamientos van a ser negativos, yo no puedo, soy incapaz, siempre estoy perdiendo, no lo voy a lograr. Entonces, esa área cognitiva se va a ver afectada, ¿no? Entonces, las áreas en donde se expresa por la autoestima es el área cognitiva. Otra área en donde se expresa la autoestima es la afectiva, ¿no? La afectiva que está expresada en estados de ánimo, la afectiva que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos hacia uno mismo, es decir, hacia ti mismo, ¿no? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo es tu sentimiento? ¿Te amas a ti mismo o no te amas? Entonces, eso tiene que ver con tu área de manifestación afectiva, ¿no? Qué importante es. Y luego también tenemos otra área importante en la cual debemos trabajar, que es el área conductual. El área conductual que se expresa en las conductas que tú manifiestas, ¿no? Esa conducta que tú manifiestas en el día a día, en tu medio, en tu hábitat, te va a dar como una respuesta al tipo de autoestima que tú consideras tener. Por ejemplo, si tú tienes una baja autoestima, es muy probable que en tu área conductual
se refleje de repente una persona insegura, incapaz, ¿no?, de poder tomar acción dentro de un evento, ¿no? Porque tiene una baja autoestima. Pero si tiene una autoestima óptima, adecuada, entonces se va a poder visualizar en su conducta una persona segura de sí misma, capaz de enfrentar retos, ¿no? Porque tiene una autoestima reforzada, ¿no? Entonces, en el área conductual es también donde se expresa esa autoestima. Otra área en donde se expresa la autoestima es la relacional. Esa área relacional está, es referente pues a la manera de interactuar con los demás, ¿no? En diversos contextos, porque nosotros podemos interactuar con las personas de repente en un ambiente académico, de repente en un ambiente social donde hay un baile, etcétera, de repente un ambiente político, en fin, existen diferentes áreas en donde uno puede expresar su autoestima. Entonces tenemos el área cognitiva, el área afectiva, el área conductual y el área relacional, que está referida a la manera de interactuar con los demás en los diferentes roles que la sociedad nos puede permitir. Ahora, es importante saber cómo te relacionas con los demás. ¿Tú te has percatado la relación que tienes con los demás? Por ejemplo, cómo te relacionas tú con un compañero o amiga de tu edad, cómo te relacionas tú con tus padres o con tus familiares o con autoridades de repente institución educativa. Entonces, vamos a ver las áreas de manifestación de la autoestima. Así que ya sabemos que cuando hablamos de la autoestima es la capacidad de amarse, quererse, valorarse a sí mismo, y que existen los agentes de formación que son los padres, los otros incentivos, los amigos, los compañeros de colegio, etcétera, del barrio donde vivimos, y la autoobservación de cómo te ves, ¿no? Por eso, imagínense ustedes si una persona no ha tenido un buen soporte emocional, entonces esa persona va a ser muy vulnerable en su autoestima. No ha tenido un buen grupo de amigos con valores, si más bien se han dedicado a las mofas o los insultos, los agravios, ¿no?, etcétera, o al famoso bullying, entonces esta persona va a estar mellada en su autoestima. Y la autoobservación, cómo se ve a sí mismo, cómo te ves tú a ti mismo, y eso va a ser un punto importante para que tú te puedas comportar de esa manera, de cómo te ves, ¿no? Y las áreas de manifestación, que es el área cognitiva, que son las ideas, pensamientos sobre sí mismo, el área afectiva, que es el conocimiento de sus sentimientos, de sus emociones, y el área conductual, que se expresa pues o se manifiesta en las personas en función a cómo se manifiesta la persona según su tipo de autoestima. Y el área relacional es ya interactuar en los diversos contextos, ¿no? O en los diferentes roles, ¿correcto? Frente a autoridad, entre compañeros, etcétera.